Uy, perdón, me habéis pillado jugando a los bolos. ¿Qué pasa, locos? Llevo desde después de verano con esta Creality K1C en casa. La primera impresora 3D cerrada que he tenido funcionando y con la que he hecho cosas en casa después de toda la vida con impresoras abiertas. Y ha sido una de las preguntas más recurrentes desde que subí los últimos dos vídeos sobre impresoras 3D y sobre la Creality Ender 3 V3. Si una impresora abierta o una impresora cerrada. Y tengo que admitir que en parte estaba equivocado con ciertas afirmaciones y con lo que yo pensaba cuando hice esos vídeos. Siempre había preferido las impresoras abiertas por sencillez y por mantenibilidad. Pensé que la verdad es que, pues eran más sencillas de hacerlas funcionar. Y yo creo que también un poquito por esa cosita del friquismo de que parece más do it yourself que cuando vas a un producto así que realmente lo sacas de la caja y lo pones a funcionar. Y tengo que decir que una vez que he estado trabajando con esta impresora, pues he cambiado un poquito de opinión en algunas cosas. Lo primero por la sencillez, lo segundo por la limpieza y también teniendo gatos en casa porque evita que los gatos metan las patas donde no deben. Tiene algunas ventajas que una vez que las pruebas y trabajas con ellas pueden merecer la pena. La primera es que permite trabajar con bastantes más materiales. En el caso de esta K1C además permiten materiales técnicos abrasivos, que para hacer piezas de ingeniería puede estar muy bien, pero que a lo mejor no es lo primero que vais a hacer en casa. Pero sí que permite, por ejemplo, trabajar con materiales como ABS, dado que al estar cerrada permite generar una cámara de calor que ayuda mucho a ese tipo de plásticos. Al estar cerrada, por supuesto, es mucho más silenciosa, aunque también os tengo que decir que por lo menos en el caso de este modelo no es que se note mucho. Pero ¿qué tal funciona esta K1C? Porque ha habido bastante controversia a lo largo de los meses con la familia K1 de Creality. Y por supuesto este vídeo no está patrocinado, nadie ha pagado nada, Creality como siempre me ha enviado una máquina para hacer una review y como ya os he dicho además, como sé que en algunos de estos modelos o de esta familia ha habido problemas en el pasado, me he tomado el tiempo de probarla bien, de hacer algunos modelitos interesantes y algunas cosas complejas. Ahora os lo enseño como este motor Raptor de la gente de SpaceX, que la verdad es que es una pasada, antes de pensar que realmente es una impresora que podía dejar funcionando en casa. De hecho, esta impresora se queda funcionando en casa. Pero esto es un tema que no le sorprende a nadie. Creality es una empresa que, aunque en los últimos años ha mejorado bastante los controles de calidad de sus máquinas, todavía siguen teniendo problemas con el lanzamiento de nuevos modelos. Hay veces, ya os digo, con la K1 pasó, que las primeras unidades son una tortura absoluta. Es verdad que este modelo ya tiene unos cuantos meses, por lo tanto ya está bastante depurado. Generalmente en internet las reviews dicen que es un modelo que funciona bastante bien, pero aún así había que probarlo y había que ver que con el paso de las horas de impresión, y llevo tranquilamente más de 200 horas de impresión metidas aquí, no hubiese problemas. Lo bueno de este bicho es que podemos imprimir casi cualquier cosa aquí dentro. Por supuesto, PLA, PETG, podemos imprimir materiales técnicos, podemos imprimir materiales con fibra de carbono, podemos imprimir ABS, podemos imprimir ASA, incluso también podemos imprimir hasta nylon sin ningún problema. Y podemos imprimir materiales flexibles, aunque este tipo de máquinas no estén hechas específicamente para materiales flexibles. Pero sobre todo lo importante está en el extrusor, que al tener una boquilla reforzada permite imprimir materiales abrasivos que tienen fibra de carbono, que es algo que no podemos hacer en todas las máquinas de serie. Por ejemplo, en las Bambula P1S no podemos imprimir materiales abrasivos tal y como viene de fábrica. Tenemos que hacer un cierto upgrade de la máquina, por ejemplo, tenemos que poner una boquilla reforzada y algunos otros cambios que no son excesivamente caros, pero hay que hacerlos. El montaje de esta máquina es súper sencillo. Y si con el montaje ya de la V3, cuando lo hice, que al final es una impresora abierta, en media hora, 40 minutos la tenías montada, porque al final había que montar 5, 6, 7, 8 piezas, aquí todavía es más fácil porque ya viene montada, premontada y calibrada de origen. Simplemente hay que montar la pantalla en su sitio, el tirador, quitar las protecciones y ya la tenemos funcionando. La marca dice 3 minutos, posiblemente sean 10. Y es importante, y esto ya os lo dije en el último vídeo, yo no me dedico a la impresión 3D profesional. Yo utilizo la impresión 3D como un accesorio o algo accesorio a mi actividad. Las uso para mis proyectos, para las piezas que hago para proyectos de domótica, para prototipos de ingeniería, incluso, por supuesto, para imprimir piecitas para mi hija. Y por lo tanto es importante verlo desde esa óptica. No busco la máquina más sencilla, sino que busco la máquina más personalizable. Quiero que funcione bien de origen,
pero quiero poderla customizar, upgradear, actualizarla según va pasando el tiempo, según mis necesidades. Y para eso, este tipo de máquinas, por ejemplo de Creality, son una muy buena opción. Con respecto a la máquina, el grupo de extrusión me recuerda muchísimo a la Ender 3V3, de hecho diría que es casi el mismo con alguna pequeña modificación, un grupo de extrusión de accionamiento directo, completamente metálico, que nos permite llegar a temperaturas de 300 grados, por lo tanto a nivel de material no hay ningún problema, con una estructura de diseño Core XY. La familia K1 fue la primera vez que Creality se fue a este tipo de estructura de refuerzo completamente metálica. La verdad es que es una máquina que pesa, es una máquina que se ve estable, tiene unos pies de goma para evitar que tiemble si la superficie no es perfectamente o no está perfectamente bien nivelada. Así que la verdad es que es una máquina que está bien construida. Es pequeñita, nos permite hacer impresiones de 220 x 220 x 250, es un volumen bastante normal, pero en una máquina bastante pequeña, y eso ayuda a que la podamos colocar en casi cualquier sitio. En el caso de la K1C también viene con la cámara de origen, la cámara que nos permite, aparte de ver en directo la impresión, nos permite detectar anomalías en la impresión y nos permite hacer timelapse. Es una cámara decentita, no es nada del otro mundo, pero está bien que venga incluida. Tiene un triple sistema de enfriamiento, también con filtro de carbono detrás, ventilador lateral, ventilador en el grupo extrusor. La verdad es que está hecha para intentar poder imprimir la mayor parte de materiales o casi todos los materiales que sean posibles. Aún así, si vais a imprimir materiales como ABS, más os vale hacerlo en un sitio ventilado, porque por mucho filtro que tenga, va a oler toda la casa y el ABS es tóxico. Por supuesto, en la parte trasera también tiene un detector de filamento para cuando se acaba el filamento. Y una cosa que es para mí una cagada de diseño es que el soporte del filamento está en la parte trasera, así que ocupa otro cacho más por detrás, aunque es verdad que Creality tiene a nuestra disposición las piezas para poder imprimir el soporte lateral y poner el rollo de filamento en el lateral, pero hay que imprimirlas, no vienen. No sé, es una decisión un tanto extraña por parte de Creality. Por supuesto, nivelación y compensación automáticas, no hay folio, no hay tornillos, no hay nada, esto ya es lo normal en las impresoras hoy en día, y además en el caso de esta impresora la cama caliente viene con un soporte magnético, plano especial para PLA y nos viene incluso con una barrita de pegamento específico para poder reforzar la primera capa en aquellas piezas que lo requieren. Con respecto al software, esto es lo que más me gusta de este tipo de impresoras y es por lo que yo suelo tender hacia ellas y no me voy directamente a algo propietario como Bamboo, que funciona muy bien, pero es 100% propietario. Creality tiene su propio software o sistema operativo, Creality OS, basado en Clipper, pero desde hace unos meses, aunque antes se podía, haciéndolo un poquito más por la puerta de atrás, ahora directamente Creality nos permite desde el menú activar el ruteado, el acceso root de la máquina. Eso nos va a permitir hacer con ella lo que queramos. Instalar Fluid, instalar Mensal, instalar un montón de cosas para poder tweakearla y customizarla a lo que queramos. Y de origen imprime bien, ahora os lo voy a enseñar, pero si le queréis dedicar el tiempo suficiente, que esa es una de las opciones que tienen este tipo de impresoras, podemos llegar a niveles de detalle y de calidad que podemos conseguir con pocas impresoras. Con respecto al slicer o al software que podemos utilizar, yo todas las pruebas las he hecho con el Creality Print 5, la última versión basada en Orca y que sinceramente han hecho muy buen trabajo. Porque permite que lo utilice gente que está empezando y que no quiere complicarse la vida para nada, quiere poner un modelo, echarlo a imprimir y ver cómo va, pero además permite desbloquear todas las opciones avanzadas que podríamos tener con Orca. Así que a mí me gusta, yo no utilizo el software en el móvil, no la conecto al cloud, yo la conecto a mi wifi, la controlo desde el ordenador, le mando directamente los modelos y así es como trabajo con las impresoras en casa. A mí me parece lo más cómodo y por supuesto esta como tiene cámara, pues la cámara la puedo integrar también en Home Assistant y todavía no la he ruteado, pero la voy a rutear para probar y con eso podría hacer una integración todavía mayor en Home Assistant, no porque lo necesite, sino porque me apetece hacerlo. La parte superior tiene una tapa también de metacrilato, si soy capaz de decirlo, que es de quita y pon.
porque la vamos a poner cuando necesitemos imprimir materiales como ABS, pero es recomendable quitarla cuando vamos a imprimir materiales como PLA para que no tengamos problemas con la pieza. Incluso nos lo indica en la parte superior de la tapa. Y además que sea cerrada tiene una ventaja adicional. Es mucho más limpia, porque toda la mierda o restos de impresión cae abajo y luego simplemente tenemos que limpiarlo después de la impresión. No cae por los lados, no termina el suelo o la mesa lleno de trocitos de plástico. Antes os he hablado del ruido. Se supone que la marca dice que es muy poco ruidosa, de hecho desde el menú podemos bajarle el ruido. Bajarle el ruido significa que vaya más despacio, pero en un funcionamiento normal dicen que al ser cerrada es bastante menos ruidosa, pero lo normal es que vayamos a imprimir PLA. Y al imprimir PLA vamos a tener que abrir esta tapa y por lo tanto el ruido pues sí es un poquito menor, pero no penséis que es silenciosa como tal, se escucha. Pero la calidad de impresión es muy buena. Os quiero enseñar algunas piezas que he impreso, piezas más pequeñitas, piezas más grandes. Lo primero, mi pequeña bolera, la he impreso en 2 colores distintos. Esta impresora no es multicolor, es decir, lo he hecho con varias piezas, varios colores, que nadie se me equivoque. El motor del Raptor de SpaceX, que aunque todavía me faltaría lijarlo un poquito para quitar las piezas de soporte o los trocitos de pieza de soporte, la verdad es que el nivel de acabado es muy bueno. Por supuesto tenemos el clásico Benchy, que siempre se imprime con este tipo de impresoras, pero también he hecho cositas un poquito más específicas, por ejemplo un soporte para un SP32 Cam que voy a montar en el arenero de los gatos, que os lo enseñaré. La verdad es que con un nivel de acabado muy bueno. También he impreso, por ejemplo, el logo del canal en un formato muy fino para ver qué tal pegaba y qué tal se despegaba de la cama. La verdad es que con un resultado muy bueno. Unas piezas para sujetar la DJI en el coche. Y por último, algo que me gusta mucho, porque la verdad es que ha quedado muy bien, esto tenía ganas de ponerlo en la estantería, el logo del Stargate Command, de la serie de Stargate, que incluso si puedo pues lo pintaré un poquito y lo dejaré como decoración. Pero que no os engañen, esto ha quedado muy bien y antes de esto han fallado otras piezas que ya tengo en la basura, pero estas cosas pasan con la impresora, sobre todo cuando aprendes a utilizarla, así que no penséis que esto funciona desde el minuto 1 y nunca vais a tener ningún problema. La impresión 3D no es así. Creality junto con la impresora también me envió su secador de filamento. Un secador de filamento nos permite mantenerlo con la humedad necesaria para que el plástico esté perfecto, se seque, no tenga humedad y se pueda imprimir bien. Sobre todo en ambientes húmedos es muy importante. La verdad es que secadores de filamento hay un montón en el mercado. El de Creality está bien, lo venden para uno o para varios rollos de filamento, en mi caso con uno es suficiente, y así cuando vas a imprimir lo pones un ratito antes, le quita humedad, aunque aquí no haya mucha humedad, le quita la humedad que sea, y es algo que ayuda bastante a mejorar la impresión. La comparación directa de esta Creality K1C es la Bambula P1S. Son los modelos que se pueden comparar uno a uno. Los que seguís un poquito más de cerca el mundo de la impresión 3D sabéis las ventajas de Bambulab. Son máquinas que son mucho más fáciles de echar a funcionar y que normalmente no requieren o apenas requieren mantenimiento. Eso sí, también se estropean. La P1S a nivel de rendimiento con esta máquina es muy parecido, a nivel de impresión o de calidad de impresión por los vídeos que he visto, por pues todo lo que me he intentado documentar, dado que yo no tengo una P1S, puede ser en algunos casos un poquito superior. Esta es un poquito más rápida, pero más o menos andan igual. La diferencia es que la P1S es del entorno entre 150 a 200 euros más cara, sin el AMS, que ahora hablamos del AMS, de la parte de color. Por lo tanto, la K1C es más baratita, ocurre más o menos lo mismo de siempre. Tenemos una buena máquina, más barata y que a cambio pues, nos permite hacer más personalización en el futuro o en el presente, pero no es tan sencilla de utilizar, vamos a decirlo así. Si a la P1S le añadimos el AMS, la gestión de color ya sube bastante de precio, sube 400 euros tranquilamente. ¿Qué es la AMS? El AMS es, lo habréis visto seguramente, el armarito con varias bobinas para los colores. Bambulab a día de hoy es la única marca que tiene impresión multicolor dentro del segmento del que estamos hablando, ¿vale? Si nos vamos a otro tipo de segmentos más altitos, hay otras marcas, pero para casa es lo que hay. Creality
acaba de sacar la K2, y si tengo suerte la podré probar dentro de no mucho, que ya tiene soporte multicolor. Se supone que van a lanzar el soporte multicolor para la familia K1, incluida esta K1C. Pero lo que os digo siempre, no compréis con promesas de futuro. A día de hoy no tiene soporte multicolor. A futuro se supone que lo tendrá, pero a día de hoy no. Por lo tanto, si el multicolor es algo necesario para vosotros, la P1S es vuestra elección directa. Así que, ¿para quién sirve esta máquina? ¿Quién le puede interesar coger la K1C? Lo primero es quien necesite imprimir una variedad más grande de materiales o materiales técnicos abrasivos. Si solo vas a imprimir PLA, te da igual que sea abierta o que sea cerrada. Alguien que quiera algo que funciona nada más sacarlo de la caja, pero que no le importe dedicar tiempo a futuro en mantener y upgradear o actualizar la máquina. Esa es la mayor diferencia. Nos permite hacer más cositas con ella, nos permite personalizarla más, pero le vamos a tener que dedicar más tiempo. Aún así, con una buena mantenibilidad, que para mí es muy importante cuando te gastas el dinero en un cacharro de estos. Y además con una comunidad enorme. Y como os decía, con acceso a software open source, que, bueno, para algunas personas, como me ocurre a mí, pues nos permite saber que vamos a poder hacer cositas con ella que sí queremos, que en el caso de otras marcas no podremos hacer. Creality tiene un problema, o varios, pero tiene uno fundamental. Lo primero es que tiene 800 modelos y además se van como comiendo unos modelos a otros. Sacaron la Ender 3 UE3, está ahí detrás, la hemos visto en el canal, y ahora de pronto sacan este bicho por 400 y pico euros que básicamente se come a la Ender 3 UE3, la fagocita, no deja, ya salvo que quieras una impresora abierta porque sí, no tiene sentido comprarte la Ender 3 UE3 teniendo la K1C. Luego tienen el problema de que, sobre todo cuando lanzan modelos nuevos, a veces los controles de calidad son inexistentes, una mierda, básicamente, vamos a decirlo así. Y eso hace que a la gente le dé un poquito de miedo. Es verdad que una vez que ya han pasado meses, se ve que funciona bien, ya podemos ir a por ella, pero al principio, ojito. De hecho, es una de las cosas que tienen que solucionar si realmente quieren posicionarse al nivel de Bambu Lab. Y el soporte técnico no es que sea malo, pero tampoco es una maravilla. Ojo que el de Bambu Lab tampoco lo es, no porque lo diga yo, sino porque solo hay que buscar en Google y al final en todas las casas cuecen habas. Pero por ejemplo la documentación de Bambu Lab está muy bien, la wiki de Creality pues es un poquito manga por hombro. Pero en resumen, la K1C ha salido bien como máquina. Esto os lo ve siempre, es como los coches. Hay coches que salen bien o hay motores que salen bien y luego hay motores como los Pudretec que da igual lo que hagas con ellos, no tienen salvación. Bueno, pues en el caso de la K1C, no la K1 ni la K1 Max. La K1C ha salido bien, es una máquina que si busquéis en internet, no me creáis a mí, buscar en internet, mirar las cosas, funciona bien. Os puede venir muy bien en casa si queréis una impresora 3D. Es bonita, que eso también es importante, y al ser cerrada, bueno, pues estéticamente queda mejor que una impresora abierta. Así que otro modelo más, como os he dicho, con un poquito de suerte, en unos días podré probar la nueva K2 que ha sacado Creality con soporte multicolor, y si es así, os la traeré al canal. Dicho esto, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros, darle a la campanita, os dejo por aquí un par de vídeos como siempre, seguid conmigo un ratito más y nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.